Respira lentamente. Deja que el día comience a desvanecerse. El sonido del mundo se apaga y en su lugar un murmullo antiguo empieza a nacer. Delante de ti, un sendero de piedra se pierde entre altos bambúes que se mecen con el viento. Los faroles de papel titilan con su luz cálida, marcando el inicio del viaje. Cada paso te aleja del ruido, te acerca al corazón de Oriente. A lo lejos, una flauta suena con suavidad y el eco de un cuenco resuena en la distancia como si el tiempo respirara contigo. Cruzas un pequeño puente de madera, bajo el cual el agua fluye en silencio. Sobre la superficie flotan flores de loto que se abren al primer rayo de sol. Más adelante, un jardín de arena dibuja formas suaves y una figura envuelta en seda atraviesa el paisaje con pasos lentos, casi invisibles. Estatuas de piedra vigilan en calma. Las montañas lejanas velan el horizonte, quietas como un sueño. El aire huele a incienso, a madera, a historia. Este es tu camino. Bienvenido a Cuentos de Seda. Aquí, cada relato es una puerta, un viaje por antiguas tierras de sabiduría y leyenda. Historias tejidas con hilos de imaginación, pero nacidas del eco real de un pasado que aún respira entre templos y montañas. Si esta voz te acompaña con paz, si estas palabras te ayudan a soltar el día, te invito a dejar un like, suscribirte para seguir viajando o dejar tu pensamiento en los comentarios. Tu gesto mantiene encendida la luz que guía este templo de historias. Respira de nuevo, más profundo, más lento. El umbral está ante ti. Cruza despacio. El viaje al mundo del sueño comienza. Bienvenidos al cuento. El amor prohibido del emperador Xuanzong y Yang Weifei. Este relato revive una de las historias de amor más fascinantes y reales de la antigua China. En el siglo VIII después de Cristo, durante la espléndida dinastía Tang, China vivió una época de gran belleza, música y poesía. En medio de ese esplendor, el emperador Xuanzong encontró un amor que cautivó su alma y cambió el destino de la corte imperial. Esta es una historia de amor real, basada en hechos que han perdurado a través de los siglos. Hoy queremos trasladar ese amor a un cuento, para revivirlo con la emoción y el misterio que solo la narración puede despertar. Prepárate para adentrarte en un relato donde el amor desafía imperios. El destino se entrelaza con la historia y los susurros del pasado cobran vida ante tus ojos. Capítulo 1. El encuentro en la corte. En el corazón vibrante de la dinastía Tang, bajo el cálido resplandor de un sol que acariciaba palacios y jardines, el emperador Xuanzong ejercía su gobierno con sabiduría y un poder que se sentía en cada rincón del vasto imperio. Sus días se deslizaban entre ceremonias majestuosas, audiencias solemnes y la magnificencia que rodeaba cada instante, y la pesada responsabilidad de una corona que parecía a veces demasiado grande para un solo hombre. Sin embargo, detrás del esplendor y la grandeza,
En lo más profundo de su alma, Xuanzong sentía un vacío que ninguna corona ni poder podían llenar. Era un anhelo silencioso, una búsqueda íntima de algo que fuera capaz de tocar su corazón más allá de la política y la gloria. En la calma de su cámara, rodeado de la riqueza y la magnificencia que solo un emperador podía poseer, se encontraba contemplativo, como si en sus pensamientos se escondiera el preludio de una historia que estaba a punto de comenzar. La corte era un mundo de exquisitas delicadezas, donde la belleza se manifestaba en cada detalle. Músicos afinaban con esmero sus instrumentos, poetas recitaban versos que suspendían el tiempo, y los jardines secretos florecían, guardando susurros que solo la luna podía escuchar. En uno de esos jardines ocultos, donde los cerezos en flor pintaban el aire con tonos de rosa y blanco, y la brisa suave movía los pétalos como si fueran suspiros del mismo cielo, apareció ella. Yang Weifei, una joven cuya belleza etérea y gracia inigualable se habían convertido en leyenda y susurro de admiración en toda la capital. Caminaba entre las flores con un paso ligero y delicado, como un suspiro de viento que danza entre los pétalos, ajena al bullicio del mundo que la rodeaba. Su presencia parecía transformar aquel lugar en un rincón sagrado, un refugio donde el tiempo se ralentizaba y el alma podía respirar. Desde la distancia el emperador la observó. Con una mirada que iba más allá de lo superficial, no veía solo una mujer hermosa, veía el reflejo de un amor que desafiaría el destino y las reglas de la corte. En ese instante suspendido en el tiempo, el bullicio del palacio se desvaneció y el mundo entero se redujo a esa mirada, a ese instante eterno compartido entre dos almas destinadas a encontrarse. Pero esta promesa, envuelta en belleza y esperanza, también estaba rodeada de sombras y desafíos que ninguno de los dos podía imaginar aún. Porque en la corte imperial, donde el poder y la tradición dictaban cada paso, el amor verdadero era un juego peligroso, una llama que podía iluminar, pero también destruir. Y así comienza nuestro relato. Capítulo 2. El despertar del amor. Tras aquel primer encuentro en el jardín imperial, el emperador Xuanzong no pudo apartar de su mente la imagen delicada y serena de Yang Weifei. Los días en la corte seguían su curso, entre la música de los laudes y las voces melodiosas de los poetas que llenaban los salones. Ceremonias fastuosas y banquetes lujosos teñían de esplendor el palacio, pero para Xuanzong, cada instante estaba marcado por el recuerdo de esa figura etérea que parecía surgir entre las flores. Poco a poco sus caminos comenzaron a cruzarse en esos escenarios llenos de elegancia y protocolo. En medio del murmullo de las conversaciones y el tintinear de las copas, sus miradas se encontraban con creciente intensidad, como si el silencio entre ellos dijera más que 1000 palabras. Cada encuentro furtivo era un suspiro robado, un secreto compartido entre la multitud. En el retiro silencioso de su estudio imperial, lejos del bullicio del palacio, el emperador mostraba una faceta desconocida para muchos. Allí, entre partituras y versos, comenzaba a expresar lo que no podía decir en voz alta. Con dedos delicados que acariciaban las cuerdas del guqin, componía melodías inspiradas en la gracia y el misterio de Yang Weifei. Los poemas se amontonaban en el escritorio, palabras que hablaban de una belleza que eclipsaba incluso la luz del sol, y de un sentimiento profundo, dulce y a la vez inquietante. Yang Weifei, con su sonrisa suave y mirada profunda, parecía también sentir la fuerza de un sentimiento que aún no se atrevía a nombrar. Era un amor que crecía en silencio, pero con la intensidad de una tormenta contenida. Pero en la corte, donde cada gesto y palabra tenían un peso inmenso,
No todos veían con buenos ojos aquella creciente cercanía entre el emperador y Yang Yifei. Susurros se deslizaban por los pasillos, sombras que se alargaban con cada mirada de desaprobación y cada murmullo sospechoso. Algunos admiraban la luz renovada que parecía irradiar Xuanzong, la dulzura en sus gestos y la inspiración que inundaba sus decisiones. Pero otros temían por el equilibrio del imperio, porque sabían que el amor verdadero, cuando rompe las reglas, puede ser un arma de doble filo. En ese ambiente cargado de tensión, el amor crecía fuerte y silencioso, pero también frágil, amenazado por los vientos oscuros que comenzaban a soplar sobre la dinastía Tang. Capítulo 3. La sombra de la traición. En la espléndida corte Tang, donde el amor y la belleza parecían bailar al ritmo de la primavera eterna, también se tejían hilos indisibles de intriga y desconfianza. Mientras el emperador Xuanzong y Yang Yifei entregaban sus almas al amor, silenciosos enemigos observaban con creciente recelo ese vínculo que desafiaba las antiguas tradiciones. Tras los pilares adornados y bajo la tenue luz de los faroles de papel, susurros conspirativos llenaban los pasillos del palacio, y miradas cargadas de preocupación se cruzaban entre los cortesanos. Los altos mandos del ejército y los consejeros más veteranos murmuraban entre sombras, temerosos de que la atención del emperador se desviara de los asuntos vitales del imperio. Porque en tiempos de grandeza, incluso el amor más puro puede convertirse en la chispa que encienda la llama de la caída. En el silencio nocturno del jardín imperial, bajo la luz plateada que filtraba la luna entre los cerezos en flor, Yang Yifei se encontraba sola, envuelta en sus pensamientos. Su belleza no era solo apariencia, era un reflejo de su espíritu, profundo, inteligente y lleno de emociones contradictorias. Ella comprendía que su amor con el emperador era un tesoro delicado, pero también un riesgo que podría desatar tormentas en el corazón del imperio. Entre las sombras de las flores y el susurro del viento, enfrentaba la cruel realidad de una elección imposible: proteger ese amor que daba sentido a su existencia o preservar la estabilidad de un reino que dependía de la sabiduría y la firmeza del emperador. Cada latido de su corazón era una mezcla de esperanza y temor, un delicado equilibrio que podía romperse en cualquier momento. Más allá de los muros dorados del palacio, en las fronteras agrestes del imperio Tang, el viento traía consigo ecos de disturbios y amenazas. Soldados vestidos con armaduras de hierro se preparaban para la batalla, sus banderas ondeando con determinación bajo un cielo crepuscular. Las noticias de revueltas y ataques en tierras lejanas llegaban como sombras inquietantes, recordando a todos que el poder no es eterno y que la paz puede ser efímera. Mientras Xuanzong se debatía entre su amor y sus deberes, el destino tejía un complejo entramado donde pasión y traición caminaban de la mano. Y así, en ese delicado equilibrio, comenzaba a dibujarse la sombra de la traición, que amenazaría con cambiar para siempre el curso de la historia. Capítulo 4. La tormenta se desata. En la penumbra de su estudio imperial, el emperador Xuanzong se sumergía en pensamientos profundos y tormentosos. Frente a él, mapas extendidos y documentos con sellos oficiales reflejaban los límites de un vasto imperio amenazado por conflictos lejanos. El brillo de las velas titilaba en las paredes, como si el mismo destino estuviera oscilando entre la luz y la oscuridad. En su corazón, el amor que sentía por Yang Yifei luchaba contra la responsabilidad de gobernar un imperio que parecía desmoronarse. Cada decisión pesaba como una montaña sobre sus hombros,
y la sensación de una tormenta inminente le oprimía el pecho, sin permitirle encontrar reposo. En las cámaras ocultas del palacio, bajo la tenue luz de faroles antiguos, un grupo de consejeros se reunió en voz baja, susurrando con voces cargadas de inquietud y urgencia. Sus miradas se cruzaban cargadas de miedo y resolución, conscientes de que el destino del imperio pendía de un hilo. El emperador, una figura venerada y poderosa, parecía distraído por un amor que muchos consideraban peligroso e irresponsable. La estabilidad de la dinastía Tang estaba en juego, y ellos se veían forzados a tomar decisiones que podrían cambiar para siempre la historia. Se hablaba de influencias, de alianzas rotas, de soldados descontentos en las fronteras, y en el aire flotaba la palabra traición como un susurro mortal. Bajo la luz suave de los faroles que adornaban los pasillos del palacio, Yang Guifei avanzaba con pasos silenciosos, su rostro sereno pero cargado de pensamientos. De repente un anciano cortesano se acercó con un aire preocupado y respetuoso. Sus palabras eran un susurro apenas audible, cargado de advertencias y tristeza. Le habló del peligro que acechaba en las sombras de la corte, de miradas llenas de envidia y miedo, de rumores venenosos que podían destruir no solo su amor, sino también su vida. Yang Guifei escuchó con el corazón apretado, consciente de que la felicidad que había encontrado podría esfumarse en cualquier momento, pero también determinada a luchar por ese amor prohibido que había encendido su alma. En la intimidad de un cuarto reservado solo para ellos, el emperador y Yang Guifei hallaban un refugio contra las tormentas del mundo exterior. Sentados cerca, envueltos en la cálida luz de los faroles de papel, sus manos se rozaban y sus miradas hablaban de promesas silenciosas. En esos instantes, el amor parecía más fuerte que cualquier obstáculo, un bálsamo que calmaba las heridas de un mundo lleno de intrigas y peligros. Sabían que cada segundo juntos era un regalo precioso, una llama de esperanza en medio de la oscuridad que se acercaba inexorable. Capítulo 5. Ecos de la frontera. El amanecer teñía de oro las murallas del Palacio Imperial, cuando un grupo de jinetes cubiertos de polvo apareció en el horizonte. Los cascos de sus caballos resonaban sobre el suelo, llevando con ellos el peso de noticias que no podían esperar. Los guardias abrieron las enormes puertas de madera y el aire se llenó de un silencio expectante, como si el imperio mismo contuviera la respiración. Los mensajeros, exhaustos, descendieron de sus monturas y entregaron rollos sellados con cera roja, documentos que traían el eco lejano de la guerra. En la gran sala del trono, el emperador Xuanzong rompió el sello del primer pergamino, y sus ojos recorrieron las líneas escritas con caligrafía apresurada. La noticia era clara y terrible. Los Tangut habían avanzado hacia las tierras fronterizas, aprovechando la debilidad del ejército que había sido retirado meses atrás. Los ministros, alineados a ambos lados del salón, observaban sin atreverse a interrumpir el silencio que se hacía cada vez más denso. En el rostro del emperador, la sombra de la preocupación se hizo más profunda, pero sus labios permanecieron sellados, como si pronunciarlas hiciera las malas nuevas más reales. En una sala más pequeña y apartada, el Consejo de Guerra se reunió con los mapas desplegados sobre una mesa de madera oscura. Generales de armadura relucientes y rostros curtidos señalaban con dedos firmes las zonas críticas, mientras otros debatían sobre rutas de abastecimiento y posiciones estratégicas. La luz de las velas alargaba sus sombras contra las paredes, como si las figuras mismas fueran presagios de la oscuridad que se acercaba. Todos sabían que una decisión precipitada podía costar miles de vidas, pero la inacción también amenazaba con destruir el delicado equilibrio del imperio. A través de los paneles de madera tallada, Yang Guifei
escuchaba el murmullo lejano de las voces que discutían la suerte del imperio. Cada palabra sobre batallas, pérdidas y peligros le atravesaba el corazón, recordándole que su amor por el emperador estaba entrelazado con un destino mucho más grande que ellos mismos. Su rostro se iluminaba por momentos con la luz que se filtraba entre los grabados, revelando una mezcla de preocupación y una extraña determinación. Sabía que, aunque no le estaba permitido opinar en aquel consejo, sus palabras y gestos en privado podrían influir en el ánimo del emperador en los días venideros. Capítulo 6. El peso de la corona. En las horas silenciosas de la noche, cuando la corte dormía y los ecos de la música se apagaban, el emperador Xuanzong permanecía despierto solo en su estudio. A su alrededor, pergaminos y mapas se amontonaban, cada uno portador de noticias urgentes y demandas sin fin. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que parecían agigantar el peso que llevaba sobre los hombros. Su mente oscilaba entre la grandeza de su imperio y el rostro sereno de Yang Guifei, recordándole que incluso el hombre más poderoso podía sentirse vulnerable. Lejos de la mirada de los cortesanos, Yang Guifei se entregaba al sonido suave de su pipa, intentando ahogar las preocupaciones que la rodeaban. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas, tejiendo melodías que hablaban de anhelos, de promesas y de un amor que crecía pese a la tormenta. Pero bajo esa serenidad, su corazón conocía el murmullo de los rumores y sentía el filo invisible de las intrigas que se afilaban en los pasillos del palacio. Aún así, cada nota que tocaba era un susurro dirigido al emperador, un recordatorio de que incluso en la adversidad había belleza que valía la pena proteger. En el salón de reuniones, los consejeros imperiales discutían con voces medidas, pero cargadas de intención. Unos defendían la libertad del emperador para seguir su corazón, alegando que un soberano feliz traería paz al imperio. Otros, en cambio, advertían que ese romance era una distracción peligrosa, una grieta que podría abrir paso a enemigos externos y rebeliones internas. Xuanzong escuchaba, consciente de que cada palabra llevaba el peso de intereses ocultos. Sabía que decidir entre su amor y la estabilidad del trono sería la prueba más difícil de su vida. Capítulo 7. El ocaso del amor y la caída del imperio. Aquella noche el palacio imperial se vio sumido en un caos inesperado. El silencio se rompió con gritos, órdenes y el eco metálico de armaduras agitadas en la penumbra. Soldados enfurecidos marchaban por los pasillos. Su voz era un rugido que resonaba como el tambor de una tormenta inminente. Los nobles y cortesanos se ocultaban tras columnas, intercambiando miradas llenas de miedo y sospecha. Y en medio de esa vorágine el nombre de Yang Guifei se susurraba con mezcla de odio y resentimiento. Acusada de desviar la atención del emperador, de favorecer a su familia y de poner en peligro la estabilidad del imperio, la concubina favorita se convirtió en el blanco de una furia que nadie podía detener. En la penumbra de su cámara, Xuanzong se sentó, el peso de su corona aplastando su espíritu. Sus ojos buscaban en la oscuridad alguna señal, algún alivio que calmara el torbellino que lo consumía por dentro. ¿Cómo elegir entre el deber hacia su pueblo y el amor que latía en su pecho? La sangre le latía con fuerza, el corazón le pedía resistir, pero la razón dictaba un sacrificio que parecía imposible. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mientras sus dedos temblorosos deslizaban una carta sellada, la orden que cambiaría para siempre el destino de Yang Guifei. En el silencio de la noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, se encontraron una vez más, como dos almas destinadas a rozarse antes de separarse para siempre. Yang Guifei, envuelta en su vestido de seda blanca, parecía una visión etérea, un suspiro entre los pétalos de los cerezos. Xuanzong se arrodilló ante ella, sus ojos profundos reflejaban un océano de emociones contenidas: amor, dolor, miedo. Con voz temblorosa le susurró palabras que solo el viento pudo escuchar, promesas de eternidad, de un amor que ni la muerte podría borrar. Ella sonrió con tristeza, aceptando el destino que les había sido impuesto, sabiendo que este era el adiós que sellaría su historia para siempre.
La madrugada llegó con una calma inquietante, como el suspiro final antes de la tormenta. En el patio del palacio, Yang Guifei yacía inmóvil, envuelta en la pureza de sus vestiduras blancas, la belleza eterna de un sueño que se apagaba. Su rostro sereno, como si en la muerte encontrara la paz que le fue negada en vida, se convirtió en el símbolo de un amor que desafió las leyes humanas y divinas. Los pétalos de cerezo descendían lentamente, como lágrimas de la naturaleza misma que lloraba su partida. Los guardias la custodiaban en silencio, conscientes de que aquella muerte marcaría para siempre la historia del imperio. La luz del atardecer se filtraba suavemente en la gran sala, pero no lograba iluminar el vacío que Xuanzong sentía en su corazón. Sentado frente a un trono vacío, el emperador era ahora un hombre quebrado, prisionero de su propio destino. Cada rincón del palacio recordaba la risa y la mirada de Yang Guifei, y el eco de su amor perdido resonaba en la soledad de sus días. El imperio seguía adelante, pero para Xuanzong, el tiempo se había detenido en aquel último suspiro, sellando un amor prohibido que jamás sería olvidado. Capítulo 8. El eco de un amor inmortal. El amanecer llegó, pero el palacio ya no era el mismo. Los corredores, antes llenos de vida y murmullos, ahora estaban silenciosos, como si la muerte hubiera dejado un manto invisible que lo envolvía todo. Las sombras de la noche anterior aún parecían acechar en cada rincón, y el trono imperial lucía vacío, testigo mudo de un imperio que había perdido más que a una favorita. El eco de un amor inmortal resonaba en el aire, impregnando cada piedra y cada suspiro del viento. Alejado del bullicio del poder, Xuanzong buscó refugio en un retiro apartado, rodeado por la naturaleza silenciosa y eterna. En la calma del bosque de bambú, sus pensamientos se entrelazaban con el murmullo del viento y el susurro del agua. Recordaba la sonrisa de Yang Guifei, el brillo de su mirada y el calor de su presencia que ya no podía tocar. Cada hoja que caía era un recuerdo, una lágrima silenciosa que el tiempo no podía borrar. Mientras tanto, en la corte, los consejeros no descansaban. Sabían que la muerte de Yang Guifei había dejado una herida profunda, pero también un vacío que el imperio debía llenar para sobrevivir. Las disputas sobre el futuro se agudizaban, con voces que clamaban por reformas, mientras otros clamaban por mantener el orden tradicional a toda costa. La sombra de la inestabilidad política crecía, amenazando con romper el delicado equilibrio que aún quedaba. Fuera del palacio, en las aldeas y caminos del imperio, el pueblo también recordaba a Yang Guifei, no solo como la favorita del emperador, sino como una mujer que había encendido la esperanza y el amor en tiempos oscuros. Las historias y canciones comenzaron a circular, transformando su figura en una leyenda que trascendía el dolor y la traición. En las noches de luna llena, la gente encendía linternas para iluminar el camino de su espíritu, un gesto humilde pero eterno. Capítulo 9. Epílogo. El legado del amor eterno. Los siglos han pasado, y el templo que una vez fue testigo del amor prohibido entre Xuanzong y Yang Guifei, ahora descansa en silencio bajo la memoria del tiempo. Las flores que adornaban sus jardines se marchitan, pero el eco de ese amor imposible sigue vivo, susurrado por el viento entre las piedras antiguas. Una estatua solitaria recuerda la belleza que una vez iluminó el palacio y el sacrificio que el amor exigió. Desde entonces, poetas y artistas han encontrado en su historia un faro de inspiración. Versos que cantan la dulzura y la tragedia, pinceles que dibujan la luz y la sombra de su amor eterno. Esa pasión ha cruzado fronteras y épocas, alimentando leyendas y recordándonos que incluso en la grandeza y el poder,
El corazón puede latir con fuerza indomable. El amor de Xuanzong y Yang Guifei no solo fue un episodio de poder y tragedia, sino una historia que trasciende el tiempo y nos habla del valor de amar sin reservas. Aunque marcado por la pérdida, su legado es un recordatorio eterno de la belleza que nace cuando dos almas se encuentran y del coraje que se necesita para sostener ese amor frente a la adversidad. Y así, en cada suspiro del viento, en cada pétalo que cae, su historia sigue viva. Un amor eterno que ni siquiera la historia pudo borrar.